Ahora continuamos con el caso 05. Para eso abrimos el archivo caso 05 y encontramos una base de datos que se compone de las columnas empleado, profesión, sueldo y fecha de nacimiento, FECNAC. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la base de datos completa y dar nombre a cada una de las columnas. Para ello, ubicamos nuestro cursor en cualquier celda dentro de la base de datos y presionamos la combinación de teclas control asterisco. Esto automáticamente marca la base de datos completa y entramos por la opción de fórmulas y escogemos la opción crear desde la selección. Como en nuestra base de datos solamente hay títulos en la fila superior, desmarcamos la opción de columna izquierda. O sea, solamente tiene que estar marcada la primera opción, fila superior. Damos a aceptar. Ya está creada los nombres de rango de cada una de las columnas. Verificamos, nos vamos a la casilla de celda, presionamos flecha hacia abajo. Ya tienen que estar los nombres de rango definidos. Por ejemplo, seleccionamos profesión y el rango profesión queda automáticamente marcado. El siguiente paso ahora es responder las preguntas. Y decimos, hallar la suma de los sueldos de los ingenieros. Decimos igual, sumar punto sí. ¿Por qué? Porque si nos hubiesen dicho hallar la suma de los sueldos, usaríamos simplemente la función suma de la columna sueldo. Pero nos dicen, quiero hallar la suma de los sueldos de los ingenieros. Por tanto, hay una condición de selección que en este caso es que la profesión sea ingeniero. Entonces ponemos primer argumento, el nombre del rango donde se encuentra la condición que vamos a buscar, profesión, coma, abrimos comillas y ponemos ingeniero. Cerramos comillas, ponemos coma y seleccionamos el rango que deseamos sumar, en este caso sueldo. Cerramos paréntesis y damos enter. Ya tenemos en este caso nuestra respuesta. Si nosotros detectamos que, por ejemplo, nos ha dado 0, verifiquemos y de repente hemos cometido, como en el caso mío, un error, corregimos acá, reemplazo por ingeniero, damos enter y automáticamente da un resultado. ¿Qué significa esto? Que en el caso que salga 0, la situación puede presentarse por dos alternativas. La primera alternativa es que no existan ingenieros en la base de datos y por tanto la respuesta es 0. La segunda alternativa es que nos hayamos equivocado en el rango de criterios y por tanto no está encontrando a ninguna fila que cumpla dentro de la base de datos con la condición que hemos especificado. Ahora bien, si nosotros presionamos F2, es perfectamente válido poner también un igual. Eso automáticamente también me daría la misma respuesta. Obviamente, si presionamos F9, los datos van a ir cambiando porque los datos se encuentran aleatorios dentro de la base de datos. Si los datos en la base de datos están cambiando, por tanto, la suma de los sueldos de los ingenieros también está cambiando al azar. Entonces, conclusión, el segundo argumento, si queremos ubicar un texto, puede ser comillas el texto o puede ser comillas igual el texto. Las dos condiciones trabajan igual. Vámonos a la segunda pregunta. En la segunda pregunta dice hallar la suma de los sueldos de los ingenieros o abogados. Decimos igual. La suma de los sueldos de los ingenieros ya lo hallamos en la pregunta anterior. Entonces seleccionamos simplemente dicha celda. Más. Ahora nos falta la suma de los sueldos de los abogados. Ponemos sumar, punto sí, abrimos paréntesis, ponemos el nombre del rango, que en este caso es profesión, coma, abrimos comillas, ponemos abogado, cerramos comillas, después un coma y ponemos el rango por el cual deseamos hacer la suma, sueldo. Cerramos paréntesis, damos enter y ya tenemos la segunda respuesta.
Pasemos a la tercera, hallar la suma de los sueldos de los que no son economistas y ganan más de 5.000 soles. Acá tenemos dos condiciones de selección. Uno es que la persona no sea economista y la segunda condición es que ganen más de 5.000. Por tanto, si hay dos o más condiciones, lo que vamos a hacer es ya no usar la función sumar.si, sino la función sumar.si.conjunto. Abrimos paréntesis. Y decimos, en la función sumar.si.conjunto, el primer argumento es el rango de lo que deseo sumar. Pongo sueldo, coma. Y luego van las condiciones puestas en pares. Rango con su condición, rango con su condición. Entonces decimos que no sean economistas. Profesión, coma, abro comillas y pongo diferente de economista, coma. Y luego nos dicen que ganen más de 5.000. Eso va asociado al sueldo. Sueldo, coma, abrimos comillas, mayor de 5.000. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y ahí tenemos nuestra condición. Voy a sumar los sueldos de aquellas personas cuya profesión, acá está faltando la letra N, ahorita lo vamos a corregir, sea diferente de economista y su sueldo sea mayor de 5.000. Vamos a hacer una pequeña corrección a profesión. Nos está faltando ahí la letra N. Corrijamos la letra N, damos Enter y ya tenemos la respuesta. Vámonos a la pregunta D. Hallar la suma de los sueldos de los ingenieros que ganan más de 5.000, así como también de los abogados que ganan menos de 7.000. Y entonces son dos condiciones relacionadas con sumar.si. Decimos igual sumar.si punto conjunto. Abro paréntesis. Primer argumento, el rango de lo que deseamos sumar, sueldo, coma. Dice que sean de los ingenieros. Entonces escogemos profesión, coma, abrimos comillas, ingeniero. Cerramos comillas, coma, que ganen más de 5.000, sueldo, coma, abrimos comillas, mayor de 5.000. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Esto nos daría la suma de los sueldos de aquellas personas cuya profesión sea ingeniero y ganen más de 5.000. Voy a corregir acá nuevamente en profesión, faltó la letra N, colocamos la letra N, damos Enter, ya tenemos la primera respuesta. Pero dice, así como también de los abogados que ganen menos de 7.000. Presionamos la tecla F2 y en lo que hacemos es sumar nuevamente. Pero como vamos a sumar nuevamente y la fórmula es muy parecida a la fórmula que hemos hecho anteriormente, vamos a hacer un marcado de la fórmula, control C para copiar, más control B chica para pegar. Y en la fórmula que acabamos de copiar vamos a hacer los cambios. Decimos, es el sueldo de aquellas personas cuya profesión sea abogado. Ponemos abogado. Eliminamos lo que está de más. Y nos dicen, cuyo sueldo sea menos de 7.000. Entonces me voy a donde esté el sueldo, pongo menor de 7.000. Borramos lo que está de más, damos Enter y ya tenemos nuestra respuesta. Si se dan cuenta, son dos funciones, sumar.si.conjunto, que a su vez las estamos relacionando con el operador más para hallar la respuesta completa.
Y eso sería nuestro caso 5 completo.